¿Quién ha ganado y quién ha perdido las recientes elecciones regionales en el País Vasco? ¿Y cuáles serán las implicaciones de estos comicios sobre la gobernabilidad del conjunto de España? Veámoslo. Ayer se celebraron elecciones en el País Vasco, unos comicios que, si bien tenían unas implicaciones y un contenido enteramente regional, muchos quisieron trasponer en unos comicios con implicaciones y con contenido nacional. Y es que la estabilidad parlamentaria del Gobierno de España descansa en el apoyo parlamentario en Madrid de dos formaciones políticas del País Vasco, de PNV y de Bildu. De tal manera que, según cuáles hubiesen sido los resultados en estos comicios regionales en el País Vasco, se podría haber dado la carambola de que tanto el PNV como Bildu le requirieran, le exigieran su apoyo en el Parlamento Vasco al Partido Socialista Obrero Español para acceder al Ejecutivo Vasco, para obtener la presidencia del Gobierno en el País Vasco, y como el PSOE no les puede dar el apoyo a ambos, solo a uno de ellos, o al PNV o a Bildu, cabría haber esperado, o eso ansiaban algunos, que aquella formación nacionalista vasca, ya sea el PNV o Bildu, que le requiriera su apoyo y no lo obtuviera, decidiera romper unilateralmente con el PSOE en Madrid, en el Congreso de España, y por tanto la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez se viniera abajo. De haber sido así, podríamos haber estado abocados a corto plazo a elecciones generales en España, y como aparentemente el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo está absolutamente disparado en los sondeos y el Partido Socialista de Pedro Sánchez está irremediablemente capa caída, pues entonces Pedro Sánchez podría acabar siendo desalojado de la Moncloa a raíz de estas elecciones en el País Vasco. Pues bien, de todo esto, nada de nada. De hecho, si ordenamos a los partidos que concurrieron a estos comicios en ganadores y perdedores, del lado de los ganadores habría que colocar a ambos partidos nacionalistas vascos, al PNV y a Bildu, y también al Partido Socialista del País Vasco. Y entre los perdedores sobresale claramente el Partido Popular. Voy a intentar explicarme. Primero, el Partido Nacionalista Vasco es un ganador de estas elecciones por dos motivos. En primer lugar, porque gana en número de votos y porque empata en número de escaños. Y en segundo lugar, porque previsiblemente va a seguir gobernando en el País Vasco como consecuencia de estas elecciones. Es verdad que se trata de una victoria agridulce, dado que pierde 4 escaños con respecto a las anteriores elecciones y, sobre todo, como digo, empata en escaños con Bildu, de tal manera que su perspectiva electoral a medio plazo no es demasiado halagüeña. De hecho, hubo algunos momentos en la noche electoral en los que Bildu obtenía más escaños que el PNV. Pero finalmente no ha sido así y, por tanto, todo apunta a que seguirá gobernando el País Vasco, el gobierno del País Vasco, a través del apoyo parlamentario del PSOE. Los segundos ganadores de esta noche electoral claramente han sido EH Bildu, la izquierda abertzale del País Vasco, tradicionalmente asociada con el entorno político de ETA. Bildu subió de 21 a 27 escaños, fue el incremento de representación parlamentaria más notable de cualquier partido político en el País Vasco y, sobre todo, se posiciona muy cerca de poder acceder en unos futuros comicios a la presidencia del gobierno del País Vasco. Hasta cierto punto estos resultados sirven para ir preparando a la opinión pública, ya no solo en el País Vasco, sino en el conjunto de España, de que Bildu en algún momento terminará gobernando el País Vasco. En este caso ya ha estado muy cerca de conseguirlo y en las próximas décadas es hartísimamente probable que acabe ocurriendo. Y el tercer ganador de la noche fue claramente el Partido Socialista del País Vasco, tanto en clave regional como en clave nacional. En clave regional fue un ganador porque incrementó su representación parlamentaria y también el porcentaje de votos que obtuvo con respecto a los anteriores comicios. Después de Bildu fue el partido político que más incrementó su representación parlamentaria. Pero es que además, en conjunto, estos resultados fueron muy positivos en clave nacional para el Partido Socialista. Primero, el hecho de que el PNV haya ganado en número de votos no coloca al Partido Socialista en un brete
de tener que decidir entre papá y mamá, de tener que decidir si apoyar al PNV o a Bildu, lo cual podría haber conducido, como ya hemos explicado al principio, a que alguno de ellos dos le retirara el apoyo parlamentario en Madrid. Pero como el PNV ha ganado en número de votos, previsiblemente Bildu aceptará que el PNV pueda gobernar y por tanto el PSOE en el País Vasco solo tendrá que seguir haciendo lo que ya venía haciendo, darle apoyo parlamentario en el País Vasco al PNV, y a cambio de ello Pedro Sánchez recibirá en Madrid, en el Congreso Nacional, apoyo parlamentario tanto del PNV como de Bildu. De modo que su mayoría parlamentaria, si bien puede ser frágil, no significa que ambos partidos vayan a apoyarlo siempre en todo, desde luego no se enfrentará a una situación de bloqueo. O no se enfrentará a una situación de bloqueo, al menos proveniente del PNV o de Bildu. Y a su vez también son buenos resultados para el PSOE en clave nacional, porque al menos momentáneamente entierran esa narrativa de que Pedro Sánchez estaba capa caída, que comicio tras comicio iba haciéndolo peor porque el grueso de la población española quería sacarlo de la Moncloa, sobre todo después de la aprobación de la ley de amnistía, y por tanto que estaba socialmente sin apoyos, frente a un Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que estaba completamente disparado, en ascenso imparable, hacia la Moncloa. Pues bien, en estas elecciones esto no ha sucedido. El Partido Socialista en el País Vasco ha incrementado sus escaños más de lo que lo ha hecho el PP. No es que el PP haya caído, pero desde luego no ha aumentado tanto en representación parlamentaria como lo ha hecho el PSOE. Por tanto, la narrativa que puede construir a partir de ahora el Partido Socialista, que además se verá muy probablemente reforzada en las elecciones autonómicas de Cataluña, es que el PSOE ya está de remontada, que ha tocado fondo, tocó fondo en las encuestas y a partir de ahora ya vuelve a crecer, ya vuelve a generar optimismo, ya vuelve a generar apoyo generalizado. Y además con una buena noticia añadida para el PSOE, y es que los partidos políticos que están a su izquierda, Sumar y Podemos, se están desmoronando, de tal manera que hasta cierto punto el voto útil de la izquierda termina o puede terminar concentrándose en el PSOE. ¿Y quiénes son los perdedores electorales de la noche? Pues claramente hay tres grandes perdedores electorales: el Partido Popular, Sumar y Podemos. Y hay un cuarto que no es perdedor, pero desde luego tampoco es ganador, que es Vox. ¿Y por qué creo que cabe considerar al Partido Popular perdedor de esta noche electoral? Pues porque los objetivos en clave nacional que se fijó en esta campaña no se han conseguido en absoluto. Pedro Sánchez no sale más débil, sino más fuerte de estos comicios. Y Alberto Núñez Feijóo no es que salga más débil, porque el Partido Popular ha incrementado su número de votos y ha aumentado su representación parlamentaria en un diputado, pero desde luego no sale con la sensación de estar generando un baño de ilusión que vaya a arrasar en las próximas elecciones generales. Es verdad que el País Vasco no tiene por qué ser representativo de otras plazas electorales de España. Recordemos, de hecho, las recientes elecciones en Galicia, donde el Partido Popular sí que arrasó, pero uno de los lugares clave donde el PP se juega la Moncloa es el País Vasco. El otro es Cataluña, pero uno de ellos es el País Vasco, que es un lugar donde, al menos en los últimos ciclos electorales, ha obtenido muy malos resultados. Y sin mejorar sustancialmente esos malos resultados, es muy complicado, salvo que en el resto de España obtengas una supermayoría, es muy complicado llegar a la Moncloa. Y de momento esa remontada en las plazas malas para el PP, en este caso País Vasco, veremos más adelante en Cataluña, al menos de momento esa remontada clara no se observa. No solo eso, al parecer el Partido Popular tenía otro objetivo en clave nacional en estas elecciones en el País Vasco, y era que Vox desapareciera del Parlamento vasco, de tal manera que todo el voto útil de la derecha, desde el centro derecha a la derecha, fuera concentrándose progresivamente en el PP. Si se genera nacionalmente la imagen de que Vox está en retroceso, de que Vox es incapaz de conseguir representación parlamentaria en las distintas elecciones para oponer resistencia al avance de Pedro Sánchez, pues entonces el PP se convertiría en el único
partido de la oposición y recibiría, o al menos eso esperan ellos, muchos de los votos que hoy van a parar a Vox, pero que si percibieran que Vox no es útil para frenar a Pedro Sánchez, terminarían en el PP. No digo que eso vaya a ser así, digo que ese es el análisis que hacen en Génova, en el Partido Popular, pero en cualquier caso, como Vox sí se ha mantenido dentro del Parlamento Vasco, ni siquiera este fruto puede ser cosechado por el Partido Popular. Ni siquiera esta alegría, que Vox no entre en el Parlamento Vasco, se puede llevar a casa el PP. Por consiguiente, la instrumentalización nacional de estos resultados electorales en el País Vasco, que a buen seguro planeaba hacer el PP, ha quedado totalmente frustrada. Ni frente al PSOE ni frente a Vox el PP tiene nada que oponer desde un punto de vista nacional. Más bien, por lo que puede rezar el PP es porque el PSOE y Vox no instrumentalicen estos resultados regionales en su contra en clave nacional. Y los otros grandes perdedores de esta noche electoral, como ya he mencionado, son Sumar y Podemos. Podemos, que en el año 2020 cosechó el 8% del voto y 6 diputados, se ha quedado ahora con el 2% del voto y con 0 diputados. Y podríamos pensar que este desplome de la izquierda a la izquierda del PSOE se ha fraguado porque se ha producido una transferencia de votos desde Podemos a Sumar. Y desde luego parte de los votos han terminado en Sumar. Sumar ha cosechado alrededor del 3% de los votos, 3,34% más concretamente. Pero a cambio de todos esos votos solo ha conseguido un diputado. Es decir, que la izquierda a la izquierda del PSOE nacional, o la extrema izquierda nacional, como la llaman algunos, ha pasado de 6 diputados en el Parlamento Vasco a 1. Las luchas internas entre Sumar y Podemos y también la transferencia de parte de sus apoyos a Bildu ha completado una destrucción de este ámbito político en el País Vasco que durante buena parte de la noche ni siquiera llegó a tener un diputado. Es decir, parecía que iba a quedarse sin ningún tipo de representación. Lo cual, por cierto, y como decía, también es una buena noticia para el PSOE, porque cuantos menos partidos tenga a su izquierda, cuanta menor sea la competencia electoral a su izquierda, más votos terminará concentrando el PSOE. Y por último tenemos a Vox. Vox ha mantenido el diputado que ya había logrado en las elecciones del año 2020 y ha mejorado en unas décimas, apenas imperceptible, pero ha mejorado su voto en estas elecciones. Desde luego es difícil considerarlo un ganador, porque si solo obtienes un diputado de 75 y tu intención de voto es el 2%, pues complicado que te puedas considerar ganador. Ahora bien, desde luego también sería inapropiado calificarlos de perdedores porque han conseguido conservar ese diputado por Álava dentro del Parlamento Vasco y por tanto han conseguido desactivar la aspiración que tenía el PP en estas elecciones regionales de que Vox no entrara en el Parlamento, de que por tanto fuera percibido socialmente como un voto inútil y de que, en última instancia, la mayor parte de sus votantes terminara en los brazos de Feijóo, desencantados de cualquier posibilidad electoral de Vox. Al menos en estos comicios en el País Vasco, veremos si en futuros comicios en otras plazas electorales, pero al menos en estos comicios no se ha verificado, no se ha materializado esa aspiración del PP y ese posible miedo de Vox. En definitiva, los vascos han votado en estas elecciones regionales vascas en clave vasca. El PNV simboliza en el País Vasco algo así como la derecha, el equivalente al PP en el resto de España, y cada vez más, sobre todo ya en estos comicios de manera muy clara, Bildu simboliza algo así como la izquierda, el equivalente al PSOE en el resto de España. Y simplemente, como sucede en cualquier otro electorado, los vascos han votado entre derecha, o lo que ellos perciben como derecha, y entre izquierda, o lo que ellos perciben como izquierda. Y puede que el resto de partidos nacionales, PSOE, PP, Vox, Sumar y Podemos, quisieran hacer algún tipo de lectura, de interpretación, de reverberación nacional de estos resultados regionales del País Vasco. Pero si se pretende hacer esta lectura, y como ya hemos explicado,
el único que tiene algo que celebrar en clave nacional en estos resultados regionales en el País Vasco es el PSOE de Pedro Sánchez.